Ah, llegó el profe. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Profe, ¿cómo está? ¿Qué me cuentan? Profe. Extrañándolo. Ah, bueno. Bueno, me alegra que me extrañen, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, ¿miraron el de la clase de YouTube? ¿Sí lo miraron? No, yo no. No, No. profesor. ¿Quién miró? Es que tenemos clase también grabada, profe. No, no he visto, también teníamos clase grabada, Sí, la clase está grabada ahí. Entonces, pero fue la clase pasada, pues otra clase. no es otra clase. Ah, fue puta. No. Pero bueno, esa es de pruebas a ver. De todas maneras, la vamos a continuar con pruebas a ver. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias, profesor. Bueno, Bien, sí, señor. Bueno, entonces, ¿quién me hace un feedback de la clase pasada? Bueno, se habló del contexto histórico de la Edad Media, Correcto, contexto histórico de la Edad Media. que ¿Qué más? comenzó en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, Correcto, hasta el siglo XV. hasta el siglo En XV. España con la conquista de América y expulsión de árabes y judíos en 1492, Ok, sí, la que se expulsión llamó de... la alta, que se llamó la alta edad media y baja edad media también. Correcto, que se llamó la Alta Edad Media y En la ese Baja Edad tiempo Media. Entonces, ¿quién tiene estuvieron alguna los cantores de pregunta? gesta. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién tiene alguna pregunta? Profe, Cuénteme, don Rigoberto. pues nosotros no hemos podido ver varias clases con usted por motivo que nosotros tenemos otro horario. Y Sí, cuando tú dictas español, nosotros estamos elaborando en la universidad. correcto. que vamos a hacer un repaso para que ellos puedan empaparse un poco mejor. Bueno, entonces, Esto es lo que hemos visto, Rigoberto. Lo que vamos a hablar hoy es básicamente lo que se ha visto durante todas las clases. voy a sintetizar entonces lo que hemos visto para reforzar y para los que de pronto no han estado en la clase, pues de una u otra manera se empape. Entonces estamos hablando de la Edad Media. Recordemos que antes de la Edad Media estaba la Edad Antigua con el Imperio Griego. Con Grecia surge todo lo que es literatura, ciencia, arte, filosofía, política, etcétera. Todo lo que conocemos hoy en día surge de la antigua Grecia. Aún las matemáticas como tal, con Pitágoras, con Sócrates, el pensamiento filosófico, con Aristóteles, todo lo que es la sistematización, perdón, con Platón la sistematización del orden y con Aristóteles todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales y con el estudio de la lingüística como tal, el uso de los sustantivos, se lo debemos a Aristóteles como tal. Esto es en la antigüedad griega. Cae el imperio griego porque como todo imperio tiene su nacimiento, su apogeo y su caída. Pero el imperio, siempre los imperios van a llevar consigo su lengua, su cultura, su religión, su sistema económico y su política. Eso es algo característico de todo imperio. Pasamos entonces, cuando cae Grecia, surge el imperio romano de Occidente. Donde hoy en día se encuentra Italia, ahí surgió el imperio romano de Occidente. Recordemos que Europa se divide en el occidente y en el oriente europeo. Entonces tenemos que mirar que Italia pertenece al occidente europeo y todos los países que están al occidente de Europa son católicos y los que están al oriente de Europa
son ortodoxos. Entonces, en la Edad Media surge la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de las tribus bárbaras que provenían de Oriente. Pero esto sucede ya después de Cristo. Esta es una de las profecías que dejó diciendo Jesús: no pasarán más de 2 generaciones cuando este imperio caiga. Estaba hablando del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ya después de eso vienen los últimos tiempos del Imperio Romano de Occidente, cuando tenía todo su ejército prácticamente hacia Oriente. Había ya conquistado Israel y todos estos lugares de Oriente, y pues los mejores hombres y las legiones romanas estaban prácticamente no solamente en Oriente, sino en la parte norte de África y en el resto del continente europeo. ¿Qué estaban haciendo los romanos? Imponiendo su lengua, el latín, su cultura, su sistema religioso politeísta, su forma de gobierno. Cuando llegan los romanos a España, pues se va a mezclar todo este dialecto que se hablaba en España con el latín que hablaban los romanos, y va a surgir las lenguas romances, entre ellas el castellano. Las lenguas romances que surgen en la Edad Media son el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, que son lenguas romances que tienen su origen en el latín. Para decirlo de un modo más entendible de pronto a nuestro entorno, podemos decir que la mamá de todas esas lenguas es el latín. O sea, el latín viene a ser la mamá del castellano, del francés, del italiano. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Profe, disculpe, en este contexto no incluye de la Edad Media a los tártaros entre parte de Europa y Asia. Claro, Más claro, donde Rusia. lo que pasa es que las invasiones que se van a dar, esto fue en la primera parte de la Edad Media, ¿no? Ya, porque recuerden que la Edad Media se divide en Baja Edad Media, Alta Edad Media, entonces, y Baja Edad Media. Ya con todo lo que se da del inicio de la Edad Media y con la muerte que había pasado de Jesús, el Imperio Romano, a manos de Constantino, nota cómo crece la gran cantidad de cristianos católicos específicamente, y él lo que hace es unificar, crear la propia religión católica conformada con el Imperio Romano. Esto lo hace en el 305 después de Cristo. Entonces la Edad Media se inicia después de Cristo. ¿Sí me hago entender? Cuando Roma es asediada por los bárbaros y tomada por los bárbaros, Roma no quiere perder su imperio. Entonces se traslada a Oriente y va a conformar el Imperio Romano de Oriente. Entonces la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en 1500 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Son dos hechos importantes en Roma que ustedes deben de ubicarlos para que tengan en cuenta el contexto de la Edad Media. La Edad Media, repito, la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en Italia y termina la Edad Media legalmente con la caída del Imperio Romano de Oriente por manos del Imperio Turco Otomano. Entonces, al Imperio Romano de Occidente lo hizo caer el pueblo bárbaro, las invasiones bárbaras. Y al Imperio Romano de Oriente lo va a hacer caer el Imperio Turco, o sea, el imperio musulmán de la época.
en el 1500. Entonces, ahí termina históricamente, entre comillas, la caída de Roma, pero Roma no ha caído porque Roma sigue con la Iglesia Católica teniendo su poder político, su poder económico e implementando las normas, y por eso surgen en la Edad Media los papas hombres de Estado, quienes estaban detrás del gobierno de los reyes. Los reyes, si no hacían lo que el papa les decía, les quitaban el reinado, la corona, y eso era lo que se veía. Entonces, como analizábamos en la clase pasada, siempre detrás de los gobernantes hay quienes están manipulando el poder. Esa es una de las características de la Edad Media, pero coloquemos en contexto cómo era la vida del hombre común en la Edad Media. Estaba el sistema feudal, la gente era al contrario, migra de las ciudades al campo. ¿Por qué? Aquí tenemos que, aquí lo que dice don Bernardo con lo que él habla de los pueblos tártaros, pues sí, esas invasiones que se van a dar en la Edad Media van a traer un problema de seguridad. Por eso las ciudades en la Edad Media no son aconsejables. Uno, por seguridad, y dos, porque por el sistema económico en la cual no circulaba tanto el dinero, sino que era el sistema feudal. Todo estaba dirigido por un feudo. Entonces eran grandes extensiones de terreno del rey que estaban administradas por un señor feudal, por los vasallos, por los campesinos y por los últimos que eran los esclavos. En la Edad Media el pensamiento era totalmente teocentrista. Dios en el centro, todo era porque Dios lo quería, el rey era enviado por Dios, usted se enfermaba porque era un castigo divino, usted tenía que estar sometido a las autoridades, al rey, no podía opinar. La última palabra la tenía la iglesia, los reyes, y no podía nadie expresar nada. Quien se atrevía a expresar lo contrario era perseguido. Entonces, durante 1200 años, la Iglesia Católica tiene esa hegemonía de gobierno en la Edad Media. Situación que lleva a un conformismo dentro de la misma sociedad que acepta la esclavitud y el sometimiento como algo normal y natural. Esta es una de las características de la Edad Media. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí está claro? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ¿Está, profe. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces en todo este contexto de historia y literatura, entonces miramos que como el pensamiento era teocentrista, había un sometimiento. Ese sometimiento era religioso, político, económico y social. Surge entonces la Inquisición, un tribunal eclesiástico que condenaba a muerte a todos aquellos que pensaban distinto o que se atrevían a cuestionar la iglesia. Persiguieron científicos, persiguieron escritores, etc. Eran tachados de brujos o herejes. Pero como siempre la literatura va a estar en todos estos procesos. El pensamiento era teocentrista, la literatura comienza también a ser teocentrista, el arte teocentrista, la vida de los santos, la vida de Jesús, la pasión de Cristo, todas estas cosas en la Edad Media. Pero también la literatura y la filosofía comienzan a cuestionar el status quo de la Edad Media. El status quo de la Edad Media era el clero, la iglesia y los altos jerarcas de la iglesia y los nobles. Ese era el status quo medieval. Entonces, la literatura y la filosofía comienzan a cuestionar, a criticar las conductas no solamente del Papa, sino de los reyes
y los nobles. Entonces va a surgir un movimiento más adelante que es el movimiento barroco. El barroco es un movimiento artístico y literario que lo que hace es exagerar en adornos. En la literatura, en la poesía y en la narrativa comienza a exagerar con palabras muy rebuscadas. Y en el arte comienza a exagerar en los adornos. Pero esto, ¿por qué lo hicieron los escritores, los filósofos y los artistas? Como una crítica a una élite que tenía todo en la Edad Media y un pueblo que se estaba muriendo de hambre y de enfermedades, porque eso pasaba en la Edad Media. Estaba la peste negra, la peste bubónica. Entonces 3/4 partes de la población europea muere en la Edad Media. Entonces todas estas características tenemos que analizarlas. Entonces hay que cuestionar, hay que criticar el status quo y no conformarnos con lo que estamos viviendo. Y esto es un llamado a la actualidad para que usted cuestione. Ya no está en la Edad Media donde lo perseguían a muerte, pero aún así muchos prefirieron morir y dejar ese legado. Esa es una de las características que tenemos que analizar. Hoy en día hay que cuestionar el sistema social que tenemos, el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema jurídico. Todo tenemos que cuestionarlo para poderlo cambiar. Entonces, esta es la función, porque no podemos permitirnos volver a una segunda Edad Media, porque sería muy triste volver a una segunda Edad Media. Por eso hay que leer, hay que estudiar. Si no se estudia y no se lee, la humanidad se verá abocada a una segunda Edad Media. En la Edad Media no era permitido leer. La mujer estaba sometida. Y el mismo clero autorizaba al hombre a pegarle a la mujer. Eso no está en la Biblia. Pero el clero le daba la supremacía al hombre para que maltrate a la mujer, porque la mujer tenía que ser corregida. Ese era el pensamiento del hombre medieval y la cultura lo aceptó como algo normal, porque de tanto repetir las conductas se van convirtiendo en algo que se adopta de manera normal. ¿Hasta aquí está claro el contexto medieval? Sí, profe. Sí. ¿Preguntas? Profe, una inquietud. Cuénteme. No, una inquietud. Quiero sugerirle. En la Biblia dice que la mujer debe ser sometida a su esposo. Eso dice la Biblia. Pero no humillada. No. En ese sentido no. Ser sumisa. No humillada, no. Entonces, cuando se maltrata a una mujer, es humillación. Y eso es lo que tenemos que cuestionarle a la Edad Media. Entonces, sí, o sea, la mujer sí tiene que sujetarse al hombre como tal, pero no en el sentido del maltrato. Eso dice en el Nuevo Testamento, claro que ya era lo que Jesús predicaba. Claro. Bueno, entonces, preguntas hasta ahí. Ese es el contexto de la literatura medieval, que se va a dar un contexto teocentrista, donde se va a escribir sobre la vida de los santos, el arte va a estar sobre cuestiones religiosas, el arte de los vitrales, que surge en esa época. Esa es una de las características que nosotros tenemos que empezar a analizar y a cuestionar para comparar con la actualidad. Bueno, en la clase que está subida aparece todo lo que tiene que ver con la prueba saber. Entonces, que se las voy a... Ustedes, la tarea para los que no han visto, ahí miré que han visto, algunos han visto la clase en YouTube,
para los que no la han visto, verla, porque ya como se dice, vamos a la continuación. Entonces, ya ustedes, voy a trabajar la segunda parte. Entonces, después de que se termina la Edad Media termina en 1500, pero para España termina con el descubrimiento de América en 1492, porque en 1500 termina la Edad Media, pero para España con el descubrimiento de América termina la Edad Media. Que esto concluye en España con con tres hechos que pasaron en Europa. ¿Quién recuerda esos hechos que pasaron en Europa, específicamente en España? ¿Qué aconteció en España? Expulsión de los judíos. Expulsión de los judíos. ¿Qué más? ¿A quiénes más expulsaron, además de los judíos? Hebreos. Hebreos y judíos. Árabes, a los árabes. Los árabes. Los árabes. Aquí hay que colocar en contexto esto. Los árabes y los judíos invaden la península ibérica y la invasión más o menos duró más de 700 años. Entonces, 700 años deja una huella muy grande en la parte cultural, política, religiosa, etc. Entonces, como se estaba formando el castellano o las lenguas romances, se va a dar un proceso de adquisición de palabras árabes al castellano. Estas palabras de origen árabe que se adoptan en el castellano y que hoy en día las hablamos, son más de 4000 palabras. También con algunas palabras judías. Entonces tenemos influencia de los griegos. Palabras como amigdalitis, terminación itis, griega, inflamación. Tenemos palabras también del romano, del latín como tal, y lógicamente que tenemos palabras árabes como abarrote, almacén, álgebra, alcohol, almohada, son palabras de origen árabe. De estas hay más de 4000 palabras que se adoptaron al castellano. No solamente el castellano va a estar nutrido, en la Edad Media va a estar nutrido por la lengua árabe, el castellano, y se va a dar impulso mediante los cantares de gesta que va a impulsar todo esto. Pero también cuando se descubre América, el castellano nuestro después de 1492 va a incorporar palabras indígenas como cacao, cacahuate, tamal, que son palabras indígenas. Y con la llegada de los negros esclavos, acá o ahora afros, con este proceso esclavista liderado por los portugueses, apoyado por los españoles, quienes en el África cazaban a los negros como cazar animales, y solamente los más fuertes y jóvenes los traían para comercializarlos acá a América para los trabajos forzados. Estos negros que trajeron fueron la mejor raza de negros en su momento. No traían a cualquier negro, traían a un negro que esté bueno en salud, que esté joven y que sea fuerte. Entonces los trajeron como esclavos acá, y ellos también, con tanto tiempo, pues nos dejaron en el castellano palabras de origen africano. Entonces
nuestro castellano, el que hablamos acá en Latinoamérica y específicamente en Colombia, tiene influencia de los indígenas, de los negros, influencia árabe, judía, del latín y del griego. O sea que nuestro lenguaje castellano, el castellano que hablamos nosotros, es pluricultural. Si usted va a España, va a notar la diferencia no solo en el dialecto al hablar el castellano, sino también en su semántica, en su significado y en su significante. Entonces, es una de las características. El castellano que hablamos acá en Colombia es mucho más parecido al castellano que se hablaba en el Reino de Castilla. Es el país que más ha conservado la raíz del castellano. Es donde mejor se habla el castellano aquí en Colombia. Y eso es algo que tenemos que también nosotros valorarlo. Profe, Cuénteme, don Bernardo. profesor, el Reino de Castilla era una fracción de lo que hoy es España. Sí, el Reino de Castilla estaba ubicado al norte de España. Allá se dio el origen del castellano, que comenzó como un dialecto, el dialecto de Castilla. Entonces, unen los reinos, tanto el de Castilla con el reino de Aragón. Se casan los reyes, pero no se casan por amor. Se casan porque necesitan expandirse políticamente y necesitan defenderse, porque era una reina, la reina Isabel, con el rey Fernando de Aragón. Entonces se van a dar estas dos cosas y esto va a ser lo que acontece. Se van a unir por cuestiones políticas, religiosas, económicas, jurídicas y con la intención de armarse para poder combatir a los árabes y a los musulmanes como tal. ¿Hasta ahí está claro? Está clarito. Sí, profe. Bueno, entonces hacemos un paréntesis y vamos a hacer el paréntesis en lo de literatura y vamos a pasar a comprensión textual. Van a ver la primera parte del video en sus casas y acá va a ser la continuación de la segunda. Ya les comparto para hacer el trabajo de lectura textual, comprensión textual. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Lo voy a ampliar. Bueno, les hago acá el recuento. Las pruebas saber le evalúa por competencias. Estas competencias son interpretativa, argumentativa y propositiva. Le puede colocar un texto histórico, un texto filosófico, un texto literario, un texto político. En la actualidad se está enfocando mucho en la parte política, en la parte cultural, en la tecnología. Entonces se busca también buscar un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico comienza cuando nosotros cuestionamos todo. Nunca hay que conformarnos con nada. Nosotros hasta el último segundo de nuestra vida tenemos que cuestionar todo, cuestionar la vida, cuestionar la muerte, mirar qué es el cosmos, qué es la vida, qué es el alma, qué es Dios. O sea, tenemos que estar en una constante pregunta y en una constante duda. Recuerden que quien duda está más cerca de lo que encuentra. El conocimiento llega a través de la duda y de la curiosidad. No importa la edad que tengamos, tenemos que siempre ser niños.
el niño tiene algo y es algo que se le castra al niño. Preguntarse el por qué, el cómo, la curiosidad. Y nosotros, por más edad que tengamos, tenemos que mantener siempre la curiosidad. Siempre estar en cuestionamiento de todo. No creer todo lo que me dicen. Yo no puedo creer todo lo que me dicen. Tengo que cuestionarlo. Nada se puede dar por sentado. No existen verdades. La verdad no existe. Parta de esto. Ni la falsedad ni la verdad existe. Ni la vida ni la muerte existe. Todo es relativo. Existe solo el ir naciendo, el ir muriendo. La gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana. Y eso lo podemos ver y después colocar un ejemplo. En la Edad Media, la verdad absoluta era de que la Tierra era el centro del sistema solar, que era cuadrada y plana. Esa era la verdad en la Edad Media. Quien se atrevía a pensar lo contrario o a dudar era cuestionado o perseguido. Pero esa verdad medieval hoy es una gran falacia, una gran mentira, es una falsedad, porque la Tierra no es el centro del sistema solar. El centro del sistema solar es el Sol y alrededor giran los planetas que están conformados en este sistema solar, y este sistema solar está conformado o forma parte de la Vía Láctea, que se puede mirar en las noches. Cuando usted esté en el campo, la puede mirar que es como blanquita, unas luces como blancas. Esa es la Vía Láctea, que es la galaxia. Nosotros sencillamente somos un polvo dentro de esa galaxia. Ahora, hay miles de millones de galaxias en el universo. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo. Por eso ya se descubrió que nosotros somos polvo de estrellas. El hierro que corre por nuestras venas, la sangre, los elementos químicos de los huesos, la composición de la saliva, de la piel, de los músculos, viene de la misma composición en la que están hechas las estrellas. Por eso somos polvo de estrellas. Eso ya se descubrió. Profe, Cuénteme. profe, y esta galaxia entonces a la vez hace parte del grupo local dentro del universo, ¿no? Que está conformado como por unas 9 galaxias. Exactamente. Lo que pasa es que la galaxia es un todo. Dentro de esa galaxia están las estrellas, los planetas y el sistema solar que conocemos, que alcanzamos a ver. Pero fuera de esta galaxia existen, primero que todo, está un espacio muy grande. Entonces ese espacio, ese se llama el vacío. Ese vacío está en continua expansión. Recordemos que desde la ciencia todo se formó a partir del Big Bang, pero ahora hay un nuevo descubrimiento. Ese Big Bang tuvo un vacío cargado de energía. O sea que antes se conocía que el Big Bang, la gran explosión, fue el origen de todo. En este momento, en este 2020, ya se descubrió que para que se produzca el Big Bang, hubo un vacío, y ese vacío está cargado con energía negativa y energía positiva, y le dio paso eso a la materia y a la antimateria. Hoy en día, en este momento, en el 2020, se logró descubrir la materia y la antimateria, el átomo y el antiátomo. Entonces surge lo nuevo, lo cuántico. Entonces ya se está trabajando con lo cuántico en los laboratorios de física, de química. Lo que hicieron en Suiza con el CERN ha sido uno de los grandes avances en esta parte.
ya la computación cuántica en menos de 10 años estará en el mundo. De pronto en Colombia durará un poquito más de 10 años, pero ya está. Entonces, el universo como tal está en continua expansión. Si usted mira y se pone a analizar, cada vez la luna se está alejando más de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? De que el vacío se está expandiendo. O sea, nuestro universo está en continua expansión. Llegará el momento en que esa expansión llegue a su límite y el universo se recogerá nuevamente y volverá al mismo punto de inicio. Y así eternamente. Por eso, como plantea la filosofía, este mundo no ha sido creado y nunca será destruido. ¿Está claro? Sí, yo por ahí leí, profesor, que el universo es un rebote que se está dando cada 80.000 millones de años. Pues es un rebote que va creciendo por la gran explosión, por el Big Bang, por ese vacío que le dio paso a la gran explosión. Hace como cuando usted llega e infla una bomba, la bomba se va inflando, pero cuando usted ya mira el límite, llega un momento en que la bomba va botando el aire, va botando hasta que llega otra vez a su punto. Así pasará, pero eso pasará con millones de años. Entonces, el universo volverá a ese punto, a ese vacío que le dio el origen, y volverá nuevamente a seguir, a estallar y a generar vida. Entonces, todo lo que se ha creado volverá. O sea, todo es un movimiento eterno e infinito en el universo. Por eso es interesante conocer, y la tecnología, la información, la ciencia nos ha llevado a esto. Entonces, vamos a pasar van a leer este texto y me van a decir qué entienden ustedes en cada parte de este párrafo. Continúo desde aquí. Entonces, ¿quién empieza la lectura, por favor? Vamos a pasar a las pruebas, a ver, a la comprensión textual. A ver, comienzo entonces. A ver, don Luis. Durante los últimos, bueno, responda a las preguntas 7 y 8. Eso lo leo, ¿no? Responda a las preguntas 7 y 8 de acuerdo con la siguiente información. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Durante los últimos años. Ahí no dice así. Lea bien. Estúpidos. 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 Que la O en inglés se lee como U. Sí. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando mi cerebro, rehaciendo la cartografía de mis círculos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o en un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto. En 2 palabras, la lectura profunda que solía ser fácil se ha vuelto
una lucha. Páreme ahí. ¿Quién me dice cuál es la idea principal de ese primer párrafo? Que el internet nos está llevando a... circuitos, profe. ¿Cómo? Que el internet ya no nos deja pensar. ¿De dónde sería la idea principal? La cartografía de mis circuitos. No es que ya no pueda pensar, pero algo está cambiando. Yo no pienso, ya no pienso como antes. ¿Sí? Es correcto. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Es correcto. Entonces, aquí miramos de que algo está cacharreando nuestro cerebro. O sea, algo nos está diciendo qué hacer, qué pensar, cómo actuar, qué decir. O sea, en pocas palabras, estamos dejando de ser nosotros mismos y nos estamos convirtiendo en un ente. Un ente que sigue. Por ejemplo, para explicarles eso, por ejemplo, hay gente que sigue sin pensar la moda, que sigue sin pensar los vicios, que sigue sin pensar cualquier ideología, como pasó por allá en los años 60, que mucha gente se dejó creer y mucha gente se mató y se suicidó porque no tienen la capacidad para ser ellos. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a cuestionar. Nosotros tenemos que ser para llegar a ser y que no podemos permitir que nada ni nadie nos diga qué es lo que debemos pensar. Y mucho menos que se nos metan en las conductas que nosotros tenemos o en nuestra manera de elaborar. Entonces, con esto se volvió al hombre esclavo, ¿no? Si comparamos la Edad Media con la actualidad, digamos que se cambió de nombre, ya no mandan. Seguimos igual, Los papas y los reyes. Igual, relativamente estamos igual. Estamos igual de vasallos, no hay un cambio en la mentalidad, no hay un cambio en la cultura y en el pensamiento. Entonces es pan y circo para el pueblo y el pueblo obedece. El pueblo, con tal de tener medio comer, está contento. Y ver fútbol. Ver fútbol. El circo es el fútbol. Ver fútbol, ver novelas, ver todo ese tipo de cosas para crear distractores mentales para hacer pensar que esa realidad es la realidad y la felicidad. Y la felicidad no te lo va a dar ni el dinero, ni la fama, ni la moda, ni el trago. Ningún tipo de vicio te va a dar felicidad. Entonces, el hombre está en crisis existencial y la humanidad, específicamente en el siglo XX, entró en un proceso de desesperanza. Esta desesperanza llevó al hombre a sumergirse en una tristeza y con un miedo que el mundo se va a acabar y que las naciones van a hacer explotar las bombas nucleares y que el mundo se va a acabar. Con ese pensamiento de las dos guerras mundiales, el desarrollo de la Guerra Fría, les explico acá qué fue la Guerra Fría. Después de que se dieron las dos guerras mundiales, específicamente cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, y el mundo queda dividido entre una derecha y una izquierda, porque Alemania se divide en dos. Se divide Alemania, se construye el famoso muro de Berlín para dividir Alemania del este con la del oeste. Y Rusia, socialista de izquierda, tiene su parte del pastel de Alemania, y Estados Unidos,
de derecha capitalista tiene su parte del pastel de Alemania. Entonces Alemania se divide en dos, en derecha e izquierda, al terminar la Segunda Guerra Mundial y construir el famoso muro de Berlín. El mundo comenzó a dividirse ideológicamente en dos bandos, izquierda y derecha. Entonces la política mundial después de la Segunda Guerra Mundial comenzó con ese pensamiento. Entonces Rusia socialista de izquierda, después adopta la filosofía Cuba con Castro, después China, después Corea del Norte, y ahí después comienzan los conflictos en el siglo XX entre la guerra de Corea del Norte contra la guerra de Corea del Sur. Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista. Entonces, cuando mandan las tropas colombianas a pelear a Corea, que los coreanos no nos habían hecho nada, Colombia va a apoyar a Estados Unidos. Entonces, ¿a cuál de las dos Coreas apoyó Colombia en la guerra? ¿A Corea del Norte o a Corea del Sur? Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. A Corea del Sur, porque el Corea del Sur es capitalista, es de derecha, y Colombia es capitalista de derecha y es un arrodillado del imperio norteamericano. Duélale a quien le duela, es la verdad. Exacto. Y la verdad hay que decirla. Duélale a quien le duela, esa es la verdad. Entonces, Todavía no soltamos la teta. exactamente. Entonces, se dio esa guerra. Allá se mató coreanos y Colombia cometió el papel más absurdo que se dio allá. Entonces, esta es una de las características que tenemos que analizar. También se dio lo mismo Callen esa perra. con la guerra de Corea. La perrita guerra- está con la guerra brava, de está Vietnam. opinando lo mismo. Con la guerra de Vietnam también se dio lo mismo. Vietnam quiso imponer, allá estaba la guerrilla de Ho Chi Minh. Esta guerrilla pues va a imponer el proceso comunista. Eso es en Vietnam, ¿no, profesor? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Entonces- En Vietnam. ¿Cómo? Vietnam. En Vietnam. En Vietnam. En Vietnam. Entonces se va a dar esta guerra. Estados Unidos se mete para que Vietnam no se convierta en un país comunista y tenerlo bajo su dominio. Pero ahí sí le fue mal a Estados Unidos porque se metió a pelear guerra de guerrillas, y la guerra de guerrillas no es una guerra que apta para los norteamericanos. Una guerra irregular. Es una guerra No es una guerra irregular, política, y los americanos sociopolítica. no son buenos en guerras En irregulares. ese tipo de combates, sí, señor. Los expertos en ese tipo de combates es el ejército colombiano. Y aquí eso sí lo puede decir, Eso sí. que es el mejor ejército del mundo en combatir guerras irregulares. Guerra de guerrillas. En guerra de guerrillas es el mejor ejército. Por eso, en la actualidad, a los militares los están tentando para que se vayan a los colombianos como mercenarios a combatir en Oriente Medio a estos grupos guerrilleros que se encuentran en Oriente Medio. ¿Es así o no es así? Profesor, allá a Oriente Medio, pues exactamente no va a combatir, pero hay fuerzas de Medio Oriente que han contratado a miembros del ejército, sobre todo ejército colombiano, para prestar o hacer labores de vigilancia y seguridad allá en el Medio Oriente, y les pagan muy bien. Ah, no, Ya un militar pero eso es de la parte va a legal. ganar $5,000, $7,000. Ajá, pero eso es en Pero, la parte no, legal. no, diferente a eso. En la parte Es diferente legal, a eso. en la parte legal, Sobre todo en... sí están llevando clandestinamente a los militares colombianos, les están Para pagando muy bien. mercenarios. Tengo conocimiento de eso. Y es para ir a combatir a las guerras, para ir a colocarlos Como al frente mercenarios. como carne de cañón, y detrás van las tropas
norteamericanas o de los otros ejércitos. Entonces los colombianos, como son buenos en pelear esa guerra de guerrillas, por eso los están llevando. Y están usando una tecnología muy avanzada. Bueno, entonces, continuando con el texto. ¿Qué entienden ustedes del primer párrafo? Del primer párrafo podemos sacar en conclusión que el Internet está trastornando nuestro cerebro, nos está haciendo pensar de manera diferente, ya no razonamos, ya no, como decía el profesor, somos como entes. Claro. Y también encontramos que se ha perdido mucho interés por la lectura. Se ha perdido interés por una lectura de una manera. Hoy leemos más que en los años 70 por los aparatos del celular y electrónicos. Me refiero por la lectura de los libros, ¿no? Por eso se dice que, profesor, por eso se dice que cuando uno lee un libro es porque se quedó sin internet. Esa sí es una buena paradoja, ¿no? Está buena. Sí. Está buena. Está buena, Luis. Está buena para que la anotemos. Escuché decir que no lee el libro y no el internet. Pero eso también pasa como el televisor. A muchos no les ha servido el televisor y tienen hijos a diestra y siniestra. Profesor, ¿usted cree que el televisor pueda reemplazar el periódico? ¿El televisor? Pues Sí. ha intentado, ¿no? Pero la televisión. es como complicado, pero llegará el día Sí. en que vendrán nuevas formas de aplicaciones y todo va a cambiar en un futuro. Profesor, dicen que no porque es difícil matar una mosca con un televisor. Luis. Ahí no me fuera de contexto porque está. Por eso es difícil que el periódico llegue a reemplazar el televisor. Caramba. Bueno, entonces, en la primera, con un televisor no se maduran los aguacates. También es cierto, Víctor. Sí. Bueno, es un buen apunte. Como ustedes lo acaban de ver, se encuentran de que nuestro cerebro está siendo invadido, lo están cacharreando, o sea, nos están metiendo cosas para que nosotros nos comportemos, actuemos y pensemos de una manera totalmente diferente. Nos hacen leer, sí, pero una lectura que es consumista, no una lectura que sea de recreación, enriquecedora. No una lectura enriquecedora. Textos científicos son muy pocos los que salen como tal. Entonces, usted no ve que ellos van a promocionar en el internet, no promocionan ningún texto, ningún avance científico. Por el contrario, ni caso le hacen a eso, pero sí promocionan modas, sí promocionan otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la parte del desarrollo intelectual del ser humano. Y que no siempre lo que publican es cierto, ¿no, profesor? ¿Cómo? Y no siempre lo que se publica en las redes es cierto, los fake news. Esa sí es una gran verdad, no se pongan a creer todo lo que dice el internet. Es más, todo lo que dice Google. Muchos van a consultar Wikipedia y Wikipedia tiene muchos errores. Bastante. Ojo con la Wikipedia tiene muchos errores y eso tienen que mirarlo. Entonces todo lo que se publica en internet, no todo lo que dicen es verdad. Hay cosas que hay que entrar a cuestionar. ¿Por qué? Porque ellos buscan es crear caos también. Y en este momento lo que quieren es crear caos, inestabilidad. Don Marcos, continúe con el segundo párrafo, por favor. Mucho gusto. Y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A estas alturas llevo ya más de una década
pasando mucho tiempo en línea y navegando incluso, ¿Qué le algunas pasó? veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Ha caído del cielo. Hola, me El quedé con trabajo pantalla negra. investigativo de antes tomaba días inmensos en secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas. Ahora se puede hacer en cuestión de minutos. ¿Chico? Sí, bueno, entonces, ¿cuál es la idea de ese segundo párrafo? Esto nos ha vuelto también perezosos, ¿no? Antes íbamos a investigar en los libros y nos podía tomar días completos investigar un tema y hoy en día solamente uno consulta en internet, entonces copiar y pegar y ya. Sí, la agilizó. Le Exactamente. pregunta, El no es internet sino, lo que hizo fue... no es sino preguntarle al Dios Google qué necesito y ahí aparece. Ahí Ya. pregunta uno Todo le dice... al oráculo del saber, le digo yo. Yo todo le le digo dice el San Dios Google. Google. San Google le dice todo. Le dice la ubicación, le dice si usted necesita algo, si usted va a investigar algo, usted lo pregunta y ya. Y ni siquiera tiene necesidad de escribirlo. Solamente Copiar y pegar. lo habla, porque usted perfectamente puede en su celular activar Sí, Generador de voz. el parlante. voz de Google y perfectamente con eso usted puede buscar con la voz nada más sin necesidad de escribir. Entonces, es algo que si bien es cierto que la tecnología nos ha contribuido a mejorar la calidad de vida en muchas cosas y agilizar y a hacer que las comunicaciones sean más efectivas, sí. Pero entre más comunicación, el ser humano se encuentra más solo. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Entre más comunicación, más soledad. Y esto, entonces tenemos que entrar nosotros a mirar por qué todo el mundo está tan conectado, pero las relaciones se pierden. no hay un proceso, como se dice, con penetración, que si estas redes hubieran servido para interactuar con mucho mejor o de una mejor forma, sería mucho mejor, pero resulta que es todo frío, no hay como esa parte humana, lo cual nunca va a reemplazar un saludo, un abrazo o muchas de estas cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar de que hay que hacer uso de ellas, sí, pero hay que hacer un uso adecuado, un uso racional. Doña Nelly, el tercer párrafo. Me es tan amable, me agranda un poquito la imagen, Uy, por no, favor, pero que no ahí se ve más nada. grande ya no cabe en la No, pantalla. es que no me da, no. Agrande la suya, No. píquele ahí 2 veces donde está No me deja, es que está la muy, imagen y le hará. está Esto muy es lo más que le pequeñita la puedo... imagen. Aquí. No, ahí está. Uy, no, ya queda muy grande eso. Se me sale aquí de la... Permítanme a ver. Las ventajas de un acceso tan instantáneo la moto. a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas y ya han sido debidamente descritas y aplaudidas. Pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de comunicación, Marshall McLuhan, los medios no son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora
espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras sus aguas como en una moto acuática. Entonces, ¿cuál sería aquí la idea principal en todo este párrafo? ¿Cuál sería la idea principal? Que ya los medios no siempre han sido veraces con la información, porque dice que hay desde los medios se 60, encargan como ya el pensamiento de la persona. Sí, pero entonces aquí en el que no párrafo, son, ¿de dónde a dónde iría la idea principal? Se encargan de suministrar los insumos del pensamiento. Pero Que se también encargan configuran el de proceso de suministrar los pensamiento. insumos de pensamiento, me dice don Víctor. ¿Quién más? Las ventajas de un acceso tan instantáneo en esa increíble y rica reserva de información. Estaría, se encargan de muy suministrar los simple. insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. O sea, ¿qué es lo que están haciendo las redes de internet y los medios de comunicación? Suministrar Pensando insumos para por que nosotros. pensemos, pero No, pues, están pero a la vez también nos alimentan, o sea, así como nos coacciona en unas partes, en otras pues también nos da una información que nos viene, que nos alimenta, que nos ayuda a llevar el proceso. De igual manera, una con la otra es como la alimentación. pero también se podría concluir que si lejos de dar, suministrar información o alimentarnos con información, también nos está afectando en nuestro cerebro la capacidad de pensar y de concentrarse. correcto. Y lo peor es que nos está quitando la esencia de lo que somos, que eso es lo que toca empezar a tener cuidado al manejar las redes Analizar. y todos los medios de comunicación, ¿Sí? que no nos afecten en nuestra manera de ser, de pensar, que tengamos la capacidad de cuestionar y de no dar por sentado lo que los medios nos dicen. Por eso dice aquí, en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación, porque eso es lo que ha hecho las redes, el internet, ha hecho eso, ha socavado prácticamente el pensamiento humano. El último párrafo, Bueno, según Andrea, él, el último como párrafo. que nadó mucho tiempo. Gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predicto y detrás subyace otra forma de pensar, quizás incluso una manera de ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre lo que hacemos clic y el número de páginas que visitamos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para reconocer información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios para bien de su interés en los les conviene distraernos a como dé lugar.
Ahora sí, ¿qué entendió Andrea de ese párrafo? Bueno, lo que entendí es que, pues sí, evidentemente, pues ahorita estamos leyendo un poco más que en el pasado, ¿cierto? Y que debido a esa facilidad de que tenemos ¿cómo es? De la era cibernética o de las comunicaciones, así, pues estamos manejando este procesamiento de datos, eh, dejando entrever, ¿sí? Que tenemos necesidades y que no hemos aprendido y que tratamos de buscar solución en la internet, ¿sí? Y eso, pues eso se adapta a Google, que es la compañía que toma los datos por los cuales uno pregunta 10 veces la misma pregunta o 20 veces la misma pregunta, y entonces pues ya ellos pasan esta información de vida, y eso es lo que Bueno, ya no estamos viendo. Listo. dígame, Andrea. No, que ya nos estamos viendo es eso, de verdad demasiado abismados o llevados a estar recibiendo la información que nos da Google, pero no la sabemos Procesar. procesar en nuestro Entonces, ser, en nuestro cerebro, ¿sí? ¿qué le conviene a Google y a todas estas otras compañías? ¿Qué les conviene? Que nada. A esta compañía les ha servido porque ha servido para que nos fumigue o nos fumigue con más publicidad, porque eso vive Google. Aprovecha la información que nos está suministrando para inyectarnos más anuncios publicitarios en bien de, pues, de ellos y de los que patrocinadores. La publicidad es lo que más da dinero. Entonces, claro, a ellos les conviene tenernos distraídos. Les conviene a ellos prácticamente tenernos como autómatas de los teléfonos celulares, autómatas del internet, autómatas del computador, y que nos volvamos adictos a eso. ¿Por qué? Porque es que eso le va a traer dividendos. Cada vez que usted se conecta a internet y usa el buscador de Google, inmediatamente a él le está generando dinero. A usted no le está generando dinero, ni a mí, pero a ellos sí. No le está saliendo el billete más bien. Tener el buscador sin necesidad de que usted se meta a una página. Imagínese usted metiéndose a una página o mirando todo ese tipo de comerciales o todo ese tipo de cosas o de que ellos publican o todas esas cuestiones. Entonces nos están volviendo consumidores de información a través de la informática, pero nos están volviendo consumidores de algo que no es bueno. Que es con toda esa cantidad de cosas, de comerciales que están sacando, porque como ellos todo lo controlan, cosas que estén en contra de ellos no las dejan publicar. Hay videos que estén cuestionando todo el papel de Google, de YouTube y de todas estas plataformas, o que estén diciendo todo sobre el famoso señor Soros y toda esta gente, y de una, esos videos son censurados, son cerrados los canales, no se torna, o sea, hacen lo que sea porque son verdades que no se deben dar a conocer. ¿Me hago entender? Sí. Ahora que ya entendieron el texto, vamos entonces a las preguntas. Recuerden que esto está dado por competencia.
y que les pregunta por el sentido global del texto, por todo, o por el sentido local del texto. Don Víctor, lea la séptima pregunta. En el último párrafo del texto C. A. Legitiman las prácticas del manejo de información en Internet que buscan distraernos a como dé lugar. B. Desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. C. Denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet. D. Rescatan estrategias para procesar datos a alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperantes. Bueno, la pregunta que aparece ahí, don Bernardo. Sí, profe. Lea solo la pregunta. En el último párrafo del texto, legitiman las prácticas de manejo. Solo la pregunta. Sí, o sea, yo estoy observando aquí legitiman en el último párrafo del texto. C. Exactamente. En el último párrafo del texto C. Esa pregunta pertenece a qué competencia: propositiva, argumentativa o interpretativa. Propositiva. ¿Por qué propositiva? Porque no da una conclusión, sino hace un análisis de lo expuesto en el párrafo anterior. Bueno, les digo lo siguiente. La competencia interpretativa busca que usted interprete el sentido global y local del texto. En la competencia argumentativa busca que usted explique con argumentos lo que está planteado en el texto. Aquí ya está argumentado. Que usted argumente y lo explique. Y en la competencia propositiva, que usted tome una posición referente a lo que le están preguntando según el texto que lee. O sea, una posible solución al problema que le están planteando en el texto. ¿Entendido? Entonces sí es propositiva. No, no es propositiva. Argumentativa. No me adivine, don Jairo. Si no es blanco, es negro. Don Marcos, ¿qué tipo de pregunta sería? Argumentativa. Pienso que es la D. Pienso que es la D. Argumentativa. No, vamos con respuestas todavía. Bueno. Respuestas. Estamos analizando. Argumentativa de donde la última, la D, que dicen rescatan estrategias para procesar datos. Andrea, ¿qué tipo de pregunta es? Argumentativa. Argumentativa. Don Bernardo, ¿qué tipo de pregunta? Argumentativa. Ana, ¿qué tipo de pregunta? Ana. Profe, interpretativa. ¿Cómo? Interpretativa. ¿Interpretativa? Interpretativa. Señor, ¿Por qué es interpretativa, Ana? porque está manejando la información y está diciendo por qué
no se siente desconectado, algo así, profe. Tiene la idea. Sí es interpretativa. Si es interpretativa, No me sé, pues, explico, profe, que yo tengo mi idea yo sola, pero no me sé explicar. bueno, vamos entonces con la otra pregunta. Ana, bien lo que estás analizando. Lo estás mirando desde ese contexto y me parece interesante porque estás discriminando. Vamos con la otra. Esa pregunta es del sentido global o del sentido local del texto. Local, profe. ¿Cómo? Local. ¿Por qué es el sentido local, Ana? Global. No, profe, global porque está hablando de todo lo que ha hecho el Internet en el humano. Ana, lo que dijiste primero era correcto, porque te están El segundo diciendo no. un sentido local, porque te están preguntando por qué párrafo. Último. Último párrafo. Cuando les pregunten por el último párrafo, por el tercer párrafo, por el primero, Local. tercero o los dos primeros Local. párrafos, eso pertenece al sentido local del texto. Cuando les pregunten, por ejemplo, la palabra, busquemos una palabra aquí del texto, me regreso al texto. Espérenme, me salgo porque si no me... Espérenme, me salgo porque si no me obedece el... La palabra, por ejemplo, sería omnipresencia. La palabra omnipresencia en el texto, si les hago la pregunta o les aparece la pregunta en la prueba, a ver, la palabra omnipresencia en el texto puede significar, si le dan las opciones A, B, C, D. Entonces, si le preguntan por la palabra o por cualquier palabra en el texto, eso también es sentido local del texto. ¿Entendido? Entonces, Omnipresente. Ana, muy bien. Pero esté segura de lo que sabe, ¿no? Yo estoy nerviosa y a veces, su merced sabe cómo soy yo, profe. Don Marcos, ¿por qué la pone tan nerviosa? No, mi respeto para mi ahijada. Opa. Ah, bueno, entonces, en el último párrafo del texto, ya sabemos que es interpretativa y que es una pregunta del sentido local del texto. Me están preguntando por el último párrafo. Entonces le dice, lea las opciones, Ana. ¿De la primera, profe? De la séptima. Las opciones A, B, C, D. Bueno, profe. A. Listo, profe. A. Legitima las prácticas de manejo de información e Internet que busca distraernos a como de lugar. B. Desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. C.
Denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet. D. Rescata las estrategias para procesar datos de alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperantes. ¿Cuál de todas sería la respuesta ahí? La A. La A. La A, profe. Entonces miremos. La A. Doña Nelly dice que ¿cuál respuesta? La A. Don Bernardo. Don Bernardo, Sí, profe. ¿cuál sería su opción? La D. La D. Don Marcos, Bueno, debo estar errado, pero yo dije en un principio que la D, ahí sigo con ella. Andrea, La B. Andrea la B. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo tengo la A. Bueno, entonces, ahora miramos, vamos a hacer vayan teniendo en cuenta las respuestas y ahora las confrontamos. ¿Listo? Vamos a la octava. Considere el siguiente enunciado. Andrea, lea la pregunta. Sí. Considere el siguiente enunciado, dice, pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, quizás incluso una nueva manera de ser. Esta frase dentro de la globalidad del texto es... Esa pregunta es del sentido global o local del texto. Local. Sí, la frase es local. La frase es local y el sentido es local, pero para entender esa frase tiene que hacer un análisis global del texto. global. Entonces, siga, Andrea. ¿Yo? A. Una idea introductoria. B. Una conclusión del texto. C. Una idea de importancia secundaria. D. Una evidencia que apoya la tesis principal. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La conclusión del texto. La B. Una conclusión del texto, dice don Luis. ¿Quién tiene algo diferente a la de don Luis? ¿Mm? ¿Quién me dice una respuesta diferente a la de don Luis? Es la C. No, yo también estoy de acuerdo con que es la B. Es la B. Para mí ¿La es B? la B. Sí. ¿Y por qué me dicen que es la B? Porque es como una conclusión ya para finalizar, para terminar el texto. ¿Cómo? Más durito, no escucho. Porque es ya la idea final del texto. Para concluir. Sí sé por qué. Sí. Bueno. Entonces, sería lo siguiente. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo dije la C. Yo creo que es la C. Usted me dice que es la C.
¿Quién más me dice? Yo me voy también por la C. La C. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a compartirles acá para que Se ustedes fue la el miren. texto. Ya. ¿Sí la ven? Todavía no, ahora sí. De la 7, que es una La C. respuesta a partir de un texto y evalúa su contenido, es un texto continuo filosófico, la complejidad es alta, la respuesta de esa viene a ser la C. Ya sé. Y en la 8, que también es un texto continuo filosófico y comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces, en esa la respuesta es la B. Entonces, de la 7 la C, de la 8 la B. Sí estábamos de acuerdo con Hernán. Entonces, Ganaron. nos vamos al texto, a las preguntas. Buen análisis. Mire entonces, en la séptima, ¿cuál es la respuesta de la séptima? ¿Cuál es la respuesta? Marcos dijo la C. ¿Cuál era? La C. La ¿Le C. aceptamos o no Ah, no, aceptamos? aceptamos Marcos y Bernardo. Marcos y Bernardo aceptaron. Yo dije la B, Víctor No. y Luis Nelly dijeron la A. Ana dijeron la A también. No, yo no dije A. Jairo dijo la B y esa es. Sí. No, era la C. Yo dije la B también. No, yo dije la A. Yo dije la A. Una conclusión del texto. En la 8. Sí. En la 8. Sí, en la 8 sí la tenemos bien. Sí. La tenemos bien. Estamos bien. No, la séptima sí yo dije la A. Desestima. No es la C, profe. La primera es la B y la otra es la C. La B. No, la primera, la séptima dijo que la C. Sí, la C en la séptima y la octava la B.
¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, entonces retomo el texto. Le dice la pregunta 9, le habla del texto 3. Dice, vuelvo a repetirlo. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Don Víctor, lea la 9ª pregunta. Según el texto 3. 3, ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas. B. Las posiciones políticas más recientes históricamente. C. La mayoría de posiciones políticas existentes. D. La totalidad de corrientes políticas posibles. ¿Cuál sería la respuesta? Primero, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿A qué competencia pertenece? ¿Interpretativa, argumentativa o propositiva? ¿Qué ¿Propositiva? Propositiva. En la propositiva le están diciendo qué solución le da usted a ese problema para que sea propositiva. No. No. Correcto. No, entonces, propositiva, tomar posición según el texto. ¿Qué tipo de competencia es? Propositiva, tomar posición según el texto. Pero le están, en la proposición, ¿no?, plantear una solución. Ahí le están preguntando, sí, qué solución daría usted a ese problema político. No, ahí no hay solución. No. Entonces no es propositiva. Yo diría que argumentativa. Claro, si no es una, es la otra. Si no es blanco, es negro. Esa pregunta pertenece a la competencia interpretativa, porque la pregunta le dice, ¿qué posiciones políticas se identifican como demócratas? Usted tiene que ir al texto, interpretar cuáles son las corrientes que se identifican como demócratas. ¿Entendido? Entonces, es una pregunta interpretativa. Y es una pregunta que le está haciendo al sentido local del texto. ¿Por qué? Porque le está diciendo qué posiciones políticas. Y usted se va al texto y acá le dice todas estas. Ahí están subrayadas. Entonces usted tiene que interpretar lo que está en el texto. Esta pregunta pertenece a la interpretativa, a la competencia interpretativa. ¿Cuál es la respuesta ahí? La C. Es la mayoría de posiciones políticas existentes. La C. Exacto. La mayoría de posiciones políticas existentes. Aquí tiene que tener claro lo siguiente. De que hoy parece que todos los hemos vuelto demócratas, dice el texto, sin contar con argumentos sólidos a favor. Y ojo, ser demócrata es estar a favor de las libertades, a favor de proclamar los derechos. Entonces, miramos, y de que haya en cierta forma una equidad. Analicemos el Partido Conservador. El Partido Conservador surgió para conservar la riqueza del que la tiene. ¿Serán demócratas entonces los conservadores? No.
Es lógico. Entonces, cuando la gente no entiende la raíz de los partidos políticos, pues pueden decir lo que digan, que sus intereses van a ser otros. Entonces, el Partido Conservador en Colombia surgió para conservar la riqueza del que la tiene, conservar la religión católica, conservar las tradiciones de España. Para eso surgió el Partido Conservador. Entonces, en vista de esto, ¿el Partido Conservador le ha mentido al país? Sí, sí le ha metido porque no es lo que promulga no es verdad. No le ha mentido Y porque muchas personas no lo ha dicho, pero tampoco lo ha puesto en práctica. el Partido Conservador no le ha mentido al pueblo porque nació para conservar la riqueza del que la tiene. Ah, entonces sí ha puesto en práctica. Entonces eso en cuanto Sí, es al que ahí está. conservatismo. Las ideas Eso es liberales como cuando Belisario, las ideas liberales que vinieron con las ideas de libertad y de liberación y toda esa cuestión del romanticismo y de todo eso, pues en su momento sí surgieron como a favor y puede ser un poquito demócrata, pero no el Partido Liberal de Colombia en la actualidad. El Partido Liberal de Colombia en la actualidad es un partido conservador. De liberal solo tiene el nombre. Los socialistas que restringen libertades, ¿se podrían llamar demócratas? no. El comunista que controla todo y restringe la libertad del ser humano, ¿podría Tampoco. catalogarse como demócrata? Tampoco. Tampoco. ¿Qué es una anarquía? ¿Quién me dice que es una anarquía? Caos, que hay caos. Es un caos, sí, es un Todos quieren mirador mandar, de todos desorden. quieren influir. Exactamente. Es caos donde todos quieren mandar y nadie obedecer. Entonces, los anarquistas que todos quieren mandar y nadie obedecer, ¿podríamos catalogarlos como demócratas? No, No, No. allá como en Venezuela, todo el mundo quiere mandar allá. Exactamente. Y los fascistas, como en Italia, que controlaban hasta el movimiento de las personas. Usted no podía ir donde quería, sino que tenía que pedir permiso a los militares, con Mussolini. ¿Podemos catalogarlos de demócratas? No, Entonces, con esto usted tiene que entender de ahora en adelante que así se digan demócratas, no lo son. Entonces, cuando usted lo escucha a Duque diciendo que él es un demócrata, ¿eso será verdad? no. ¿Por qué? ¿Por qué un no es verdad? fascista, porque ¿Por qué tiene no es dos caras. ¿Por qué no es verdad cuando Duque dice que él es un demócrata? Es un títere. Porque él no es el que manda, él no es el que está. Es un títere, manejado, sí. Analice, ¿él pertenece a qué partido? Centro Democrático. Centro Democrático. ¿Centro Democrático es un partido con ideas liberales o conservadoras? Conservadoras. Conservadoras. Entonces, si el Centro Democrático es de ideas conservadoras, según el texto, ¿se Que podría protege el catalogar capital. como demócrata? No. Protege el capital. No. El capital a los ricos. Entonces, por eso es que a uno le da risa escuchar de pronto a Uribe hablando de democracia o a Duque hablando de democracia cuando sus raíces políticas no son democráticas. ¿Entendido? Entendido. Bueno, vamos entonces a la pregunta. Nos vamos, profe. Ya nos Las vamos. 14:04, llevamos 8 horas y 5 minutos. Sí, profe. Estamos cansados. Ya estamos desde las 6 de la mañana. La 10 y nos vamos, ¿les parece? La última y nos vamos. Vale, va para esa. La última, Víctor, y nos vamos.
Listo, Vale. hagámosle. La de Hagámosle, Pirnos, profe. La de Pirnos. Irnos, sí. La décima. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto 1? Entonces, vamos a mirar el texto 1. ¿Qué es lo que nos dice el texto 1? Que es el de Winston Churchill. ¿Saben quién fue Winston Churchill? Sí, el primer ministro inglés en la Segunda Guerra Mundial. Correcto, el primer ministro inglés que puso en jaque a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él planteó lo siguiente, póngale mucho cuidado. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Mira lo que está diciendo. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Y nos dice la pregunta 10, nos dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto 1? El votante medio no podría explicar en 5 minutos qué es la democracia. ¿Qué es la democracia? B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. C. Con una conversación corta, el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. D. 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. La C. Para mí es la B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. Eso fue lo que aseguró Winston Churchill. Señor. Ajá, eso es. Bueno, entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar entonces la respuesta de la 10. Y ustedes van a mirar cómo es que se va a dar la respuesta. La C. Es la C. Yo dije. Con una conversación corta, cualquier persona se da cuenta de que funciona. Esta respuesta la dijo doña Nelly. Yo. Nelly. Es correcto. Entonces, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Bien, profe. Muy interesante. Muy interesante, bastante enriquecedora. Después de 8 horas. Miren el video que está subido en YouTube, por favor. ¿De qué clase, profesor, para poderlo ver? ¿Cómo? ¿Qué video? El video que aparece en el canal de YouTube que dice las pruebas a ver. Perfecto. Para que ustedes vayan preparándose para la prueba. Ya la ¿Está con el profe? ¿Con el nombre del profesor Elmer? Ya la presentamos, profe. Sí, pero ustedes tienen que seguir en eso. Ah, claro. Hay gente que se quedó y no pudo presentarla. Pero independientemente de eso, ustedes están en décimo. Entonces, claro. Que les sirvió para saber cómo es
Sí, sí, exacto, sí, eso por ahí. Sí, gracias, don Víctor. Pero ustedes tienen que volverla a presentar, ¿no? Las de 11. Correcto, las de 11. Tienen que volverlas a presentar. Entonces, lo que estoy haciendo es dando el tema, pero también colocando la parte de lectura crítica, de análisis textual. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, un gusto haber compartido con ustedes la clase de hoy. Miren, en el canal de YouTube está subida la clase. ¿Cómo se llama? Se llama explicación y ejemplo de la prueba saber. Correcto. Sí, Bueno. está con la fecha de ayer. No le veo fecha. Búsquela en el canal de YouTube. Sí, no, aquí ya la tengo, pero sí. Suscríbanse al canal e inmediatamente les va llegando. ¿Cómo dice Hernán? ¿Ya la vieron? Explicación. Explicación y ejemplo de la prueba saber. Correcto, esa. Entonces, ahí está la primera parte. Yo continué ahora con la segunda y en la próxima doy la clase y explico la tercera. ¿Listo? Listo, profe. Dentro de 8 días para que estén todos, entonces dentro de 8 días que están todos, doy la otra de la prueba saber. Mañana nos vemos entonces a las 12 y mañana continuamos con la prueba saber, como no van a estar, y en semana nos vemos el miércoles. Bueno, profe, buena tarde. Los que mañana entonces nos vemos de 12 a 2 de la tarde. Cuídense mucho. El miércoles está la clase de qué hora para las 5 Profe. ¿Cómo, don Marcos? Persona da la clase de 5 a 7, ¿no? De 5 a 7, sí. Ah, sí, no nos vemos. Sí, yo entiendo, pero entonces mira la clase que está subida en YouTube, yo la subo ahí. ¿Listo? Sí, señor, muchísimas gracias. Para que también vieran. Muy amable, profe. Bueno, feliz tarde. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Para todos, feliz tarde, don Jairo. Listo, profe, chao. Gracias, profesor, de igual manera. Felicidades.